Son 8 años o 96 meses o 417 semanas, como se quiera ver, en las que las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han tocado puertas, se han sentado en muchas reuniones, han recibido distintas versiones sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala Guerrero, pero pues la pregunta que ellos cargan todavía es la de dónde están. Ellos incluso se han enfrentado a escuchar esta frase dolorosísima de que no hay posibilidad de que los normalistas se encuentren con vida. Eso desató esta exigencia que queda reforzada de dónde están los muchachos. En los últimos meses, el caso posterior a la publicación del informe presentado por Gobernación, pues ha dado brincos importantes, aunque pues con esto se demuestra la complejidad que ha acompañado al caso durante todo este tiempo, porque mientras se dan algunos avances, también se están dando retrocesos. Por ejemplo, el informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso de Ayotzinapa concluyó que, en definitiva, la desaparición de los 43 normalistas fue un crimen de Estado. A 8 años de esa noche de Iguala, donde en esa localidad donde traficaba y secuestraba el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos, se detuvo ya a diversos involucrados con la desaparición de los 43 estudiantes rurales, entre ellos miembros del crimen organizado, autoridades locales y federales, incluyendo también a miembros del ejército. Esta parte es importante, por lo que vamos a hablar más adelante sobre el tema de las filtraciones, que es, digamos, el asunto más reciente del caso de Ayotzinapa. Hasta el momento, el gobierno federal reconoció que faltan otros actores por capturar y han cuestionado la actuación de 8 jueces, sobre todo la del juez Samuel Ventura, quien ha liberado a 120 personas por haber sido torturadas. En noviembre de 2014, cuando las familias y la sociedad reclamaban justicia en las calles, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de Los Ángeles Pineda fueron capturados aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México, por el delito de desaparición forzada. En días pasados se le giraron nuevas órdenes de aprehensión por nexos con el cártel de Guerreros Unidos, que entonces contaba con el apoyo de la policía de Iguala y de Cocula. Esto es parte de lo que se desprende del informe presentado por la Secretaría de Gobernación. Desde el inicio, José Luis Abarca fue uno de los nombres de mayor importancia como los implicados y los autores de este delito de desaparecer y asesinar a los estudiantes. También lo que tenemos en los últimos meses después de la publicación de este informe es la detención de Murillo Karam, que está también todavía impugnando por estar fuera de prisión y estar pues en el proceso de investigación complementaria que se dictó en el juez durante su audiencia, pues busca que este proceso lo lleve en su hogar. Ahorita está detenido, pero pues los amparos que ha interpuesto, uno ya avanzó, que ya le da casi un pie, le pone con un pie fuera de prisión. Está todavía pendiente el caso de Tomás Cerón de Lucio y también pues queda esta pregunta sobre qué está pasando con el ejército. ¿Qué pasa con estas órdenes de aprehensión que la fiscalía parece se le están tambaleando o está echándose para atrás, cuando en el informe mismo ya se establece que hubo una participación directa, no solamente en cuanto a no proteger, en cuanto a no dar información, sino pues de que el ejército desapareció y asesinó a normalistas? Así tal cual es lo que dice el informe presentado por la Secretaría de Gobernación. Esta es la nota general de los hechos. Sin embargo, usted puede encontrar este texto que está firmado está firmado por mis compañeras Dulce Olvera, Tamara Mares y su servidora, en la que pues están también algunas palabras de los padres en las que son de verdad desgarradoras, porque ante la pregunta de pues qué han significado estos 8 años, pues la respuesta que nos dan es pues han significado estar caminando y todavía no saber absolutamente nada. Porque sí, está el asunto de la búsqueda de la justicia, está las protestas afuera de la fiscalía, afuera del campo militar, pero pues hasta el momento, recuerde, solamente han sido identificados tres de los 43 normalistas. Entonces, pues todavía falta mucho que darle a estos familiares, familias que pues ya su vida cambió por completo, como pasa con muchas otras familias que también vienen arrastrando un caso de injusticia. Pues la vida de repente se convierte en eso, uno deja de hacer todo por buscar a los culpables, por
por ir a perseguir a las autoridades que se rehúsan a investigar de buena manera. Entonces, pues aquí tenemos este caso que también entra en, como muchos aquí en México. Nos vamos con lo que ocurrió este fin de semana, que es el tema del ejército y las filtraciones. El papel de algunos militares, tanto en la desaparición de los 43 estudiantes como en la ocultación de lo ocurrido y de sus presuntos vínculos con el crimen organizado, está ya sin duda en el centro de un caso, en el caso de Ayotzinapa. La Comisión de la Verdad obtuvo documentos que apuntan a que fueron militares los que ordenaron matar a algunos de los jóvenes y quienes manipularon y escondieron parte de sus restos, indicios que la Fiscalía ahora debe investigar. Esto ha sido un tema que ha sido señalado de manera permanente desde que se presenta el informe por parte de Alejandro Encinas, de que, a ver, la comisión ya se sentó, ya examinó llamadas, ya hizo esto, ya hizo aquello, ya fue al lugar de los hechos y todo, le pone sobre la mesa todo a la Fiscalía para que actúe. Esto es lo que todos también tenemos que tener en cuenta, de que hay parte muy importante que tiene que estar haciendo la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero. Bueno, también se teme que detalles y nombres filtrados al diario Reforma, los cuales ofrecen una visión más clara de la participación del ejército, puedan poner en riesgo los procesos judiciales. En 2015, Salvador Cienfuegos, quien era secretario de la Defensa, garantizó que el ejército no tenía ninguna responsabilidad en los hechos, ni por acción ni por omisión. Y los datos obtenidos por la Comisión de la Verdad dicen absolutamente todo lo contrario. Este mes fueron detenidos 3 militares, entre ellos uno que estaba a cargo de la zona en esos momentos, que es el coronel José Rodríguez Pérez, que es el nombre de mayor relevancia si hablamos de los implicados del ejército en el caso de Ayotzinapa. Poco después de los hechos fue ascendido a general y ahora está retirado y acusado de delincuencia organizada. Según Alejandro Encinas, él fue quien presuntamente dio la orden de matar a 6 de los estudiantes. Otro miembro del ejército, el capitán José Martínez Crespo, había sido detenido en 2020. La Fiscalía acaba de retirar órdenes de captura en contra de 16 militares supuestamente involucrados, según los documentos obtenidos por el diario El País, lo que pues sin duda ha preocupado a las víctimas, porque usted también tiene que tener en cuenta que pues mucho de la consigna, incluso antes de que se presentara este informe que marca nuevas líneas de investigación, desde que se da la desaparición de los 43 estudiantes, las familias han apuntado al batallón de infantería de Iguala, han apuntado al ejército, a altos mandos, e incluso tenemos ya ahora esa versión que queda pues por completo como mentira de Salvador Cienfuegos, de decir que ni por acción ni por omisión el ejército está implicado, y pues sí lo estaba. Ocurre lo de las filtraciones este fin de semana. La periodista Penilei Ramírez publica una columna en el periódico Reforma en el que busca poner la atención de lo que está ocurriendo en relación con la Fiscalía y los militares, pero bueno, éticamente, periodísticamente ha sido bastante criticada por lo ocurrido. El subsecretario Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, pidió ya a la Fiscalía General de la República que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por esta grave filtración sobre el caso Ayotzinapa, publicada el pasado sábado en el diario Reforma. A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Encinas escribió lo siguiente: condeno la lamentable filtración de la información entregada a la Fiscalía General de la República por la Comisión de Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos. En un siguiente tuit agregó lo siguiente: en todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad. Por su parte, el Centro ProDH, que es el centro que ha acompañado legalmente a los padres y madres de los 43, también expresó su indignación sobre lo publicado en Reforma y a través de un comunicado señaló que la información revictimiza a las familias de los normalistas, pues el informe de la Comisión de Ayotzinapa continúa bajo el análisis del grupo interdisciplinario de expertas y expertos independientes, quienes han pedido verificar la fiabilidad de la información como instancia independiente. Bueno, aquí se abren muchísimas preguntas sobre este caso ocurrido el fin de semana. Ya lo comentaba, pues le generó muchísimas críticas a la periodista el haber divulgado la información.
¿Qué es lo que revela este fin de semana? Bueno, cita un informe sin testar. Es decir, cuando hablamos de testado, es que está tachado, es que hay información que está resguardada. A lo que tiene acceso el periódico es a la versión del informe que está no en versión pública, sino es la versión que se le ofreció al presidente López Obrador, a los padres y madres de los 43 y al fiscal general de la República. Bueno, ahí se señala que el expresidente Enrique Peña Nieto había propuesto un acuerdo al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, que incluía sacarlo de México a cambio de que se responsabilizara de la desaparición de los 43 normalistas. También se destaca que días después del asesinato de los 43 criminales junto con miembros de los gobiernos local, estatal, federal y del ejército montaron una operación para desenterrar los cuerpos de los jóvenes de las fosas cerca de Iguala y llevarlas al 27 Batallón de Infantería. El 29 de septiembre, de acuerdo con esta información, el edil, identificado entonces por mensajes como A1, habría escrito que negociaba con autoridades federales para pedir licencia y desaparecer. Agrega que Tomás Herón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y que actualmente está en Israel, pues escondido, coordinó todo absolutamente y para crear una historia, según ellos, muy realista, lo que terminaría siendo la verdad histórica. No obstante, pues la defensa de Tomás Herón desmintió esta información al periódico. En la misma información de lo publicado el sábado, Abarca menciona que el gobierno federal también ofreció una negociación con 2 células criminales que trabajaban con Guerreros Unidos. Esta información, como les decía, pues fue publicada el fin de semana, pero aquí entra el tema de la ética y la responsabilidad. El viernes por la noche, la periodista Penilei Ramírez publicó una serie de conversaciones en WhatsApp que forman parte de esta investigación, que es muy delicada y sobre todo de un caso dolorosísimo en todo el país. Usted está viendo en pantalla cómo se ven estas páginas en el informe, en la versión pública. Podemos ver que son capturas de pantalla de WhatsApp. ¿Por qué? Porque ahí es a donde yo me iba a la parte de la ética. Sabemos que el tema de Ayotzinapa está siendo utilizado por parte de los jueces para liberar a los implicados bajo el argumento del debido proceso. Entonces, al momento de publicar esta información que está en la versión pública resguardada, pues claro que se abre esa oportunidad que están esperando este tipo de jueces como Samuel Ventura, el juez de Tamaulipas, para poder echar abajo estos casos que han costado muchísimo trabajo. Uno como periodista, cuando tiene acceso a información filtrada, que son documentos que las autoridades comparten a periodistas con el fin de que sean publicados sin revelar quién es el que entrega la información, pues tiene que ver varios puntos. El primero es, pues, las razones reales, qué es lo que hay detrás de que un funcionario se acerque a darte información, porque no todas las ocasiones esto se debe a que haya un interés real porque se conozcan ciertos datos. Lo otro es que también cuando uno recibe este tipo de documentos, y sobre todo cuando está relacionado con este tipo de delitos, con casos por los que se ha batallado demasiado por acceder a la verdad, tiene que valorar si está alimentando más una especie de morbo, una especie de saciar con datos violentos, pues mucha hambre que tienen muchas personas por este tipo de casos, o si en verdad ayuda realmente al caso. Por ejemplo, si se presentan casos de los que se quieren echar para atrás la Fiscalía General de la República, a pesar de que ya se tenga toda la investigación, sacar estos datos pues puede ayudar a generar cierto tipo de presión para que las autoridades trabajen en los casos. Pero, ¿qué es lo que ocurre con lo que se filtra de Ayotzinapa? Pues en el informe en el que está en la versión pública, aunque está tachado, podemos acceder a la información que supuestamente el periódico Reforma buscó apuntalar. A lo que me refiero, hay una serie de apartados en las que se habla. Hay 467 capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp recibidos en los teléfonos de cinco actores, a partir de las cuales se pudieron reconstruir 37 conversaciones realizadas entre 36 actores diferentes que hacen referencia a otros 35 personajes involucrados en el caso.
Ese es el esquema, el que está usted viendo en pantalla, que hace la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa. Es una reconstrucción de 467 capturas de pantalla para dar con 35 personajes involucrados. En la versión pública las conversaciones están testadas, pero para los actores involucrados, es decir, a los padres, a la Fiscalía y al Gobierno federal, la información se les dio pública, sin ocultar ni un solo nombre. Incluso recuerde que el viernes el presidente López Obrador se quejó de que había una parte tachada, pero dijo, pues es que no lo podemos sacar porque se viola el debido proceso. En el caso de Ayotzinapa, apenas está denunciando que un juez liberó a 120 personas por este famoso argumento del debido proceso. Bueno, si nos regresamos a lo que comenta, a lo que se dice en el informe de Ayotzinapa, todos estos mensajes fueron objeto de análisis técnico y de contexto sobre sus contenidos, personajes, sus ubicaciones en tiempo, lugar y circunstancias, cotejándose además con testimonios, documentos, llamadas telefónicas y declaraciones ministeriales y judiciales a fin de corroborar la información proporcionada. O sea, esos mensajes no son conversaciones cualquiera, sino que han sido objeto de análisis no solamente del texto, sino también de todos los datos, de la metadata que hay detrás de estos mensajes. Gracias a estas conversaciones se abrieron nuevas líneas de investigación, se facilitó el rompimiento del pacto del silencio y, cita el informe, permite ratificar la corresponsabilidad de diversos actores que participaron en la desaparición de los estudiantes. Hay más información aquí en el informe porque se dice, el mismo 30 de septiembre a las 21:11 horas, la Sedena registró una denuncia ciudadana a través del número 089 en la que se menciona a los estudiantes de la normal los mantienen dentro de una bodega, la cual es grande, de concreto, techo laminado y cortina metálica, la cual se ubica en Pueblo Viejo, entrando a la colonia Guadalupe. Aquí proporcionando se destaca que está cerca del batallón de infantería. Y luego nos vamos con lo que fue, digamos, la nota más fuerte de todo este informe, que es que, pues, como 6 estudiantes continuaron con vida y fue el ejército el que se encargó de ellos. Y no es que se necesiten publicar las conversaciones de WhatsApp, porque en el informe es información que ahí está. Y cito, el día de los hechos, 6 estudiantes permanecían vivos y estaban reunidos en la bodega vieja. El 30 de septiembre, el coronel, que es presuntamente uno de los ya detenidos en los últimos días, comenta que ellos, es decir, el ejército, se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los 6 estudiantes que habían quedado vivos. Y en otro recuadro se cita lo siguiente. Andaban limpiando todo, secuestraron a un ingeniero de Chilpancingo para ir a desenterrar los cuerpos y se los llevaron a destino a el 27 Batallón de Infantería, al Rancho del Cura, Lumas de Coyote y a la mina. Y se agrega, los iban a estar moviendo si era necesario. Es decir, yo estoy citando únicamente la versión pública del informe que presenta la Secretaría de Gobernación. No era en absoluto necesario sacar a colación las capturas de WhatsApp, porque aunque si bien no las presentan en la columna, sí las presentan en su cuenta de Twitter. Y ahí se ven los nombres, quienes escriben. Cuando regresamos al dato inicial, se lograron construir a partir de todas estas capturas de pantalla 37 conversaciones para dar con 35 personajes involucrados, que ahorita con la divulgación de esas capturas de pantalla, pues si se encuentran estas personas con un juez como el juez Samuel Ventura Ramos, que está liberando a medio mundo por asuntos del debido proceso, pues bueno, ya tienen la oportunidad para seguir haciéndolo, porque pues ya sus nombres están en Twitter, ya fueron miles de veces compartidos. Entonces, por eso uno se pregunta, ¿de verdad tenían que publicarse o podía sacarse la información con base en el informe que ya es público? ¿O se podía sacar una nota sin necesidad de compartir esa información y solamente irse a los datos, de reforzar de que hay que poner atención a lo que está haciendo la Fiscalía con el Ejército, porque ese es un hecho, pero pues ahí nos quedamos con la duda? Como periodistas, pues yo insisto, se trata de un tema de ética y de responsabilidad, sobre todo porque está por encima del interés de la sociedad en general, el acceso a la verdad por encima, están el acceso a la verdad de los padres, el de ellos ya estaba asegurado porque antes de que se presentara el informe a la prensa en general,
El presidente López Obrador, Alejandro Encinas, se sentó con ellos y se les dio toda la información completa, sin testar como la que estamos viendo nosotros. Ya se le entregó a la Fiscalía General de la República. Si ellos ya lo saben, ahora imagínense que estén viendo en todos los medios de comunicación estos datos sanguinarios, crueles, de cómo es que se dio la desaparición, de cómo se repartieron a los muchachos estos grupos criminales. Era pues por completo innecesario. Ahora ya esa información que estaba siendo cuidada, y no por un asunto de que no se conociera, ya estamos viendo que abiertamente se está hablando de que se está rompiendo el pacto de silencio, sino porque las víctimas tienen que tener su derecho a no ser utilizadas como eso, como una bandera de un asunto político. Recuerdo, por ejemplo, también lo que ocurrió cuando a una víctima de feminicidio, sus fotografías ocuparon la primera plana de un periódico de los de mayor circulación en México, en la prensa. Pues bueno, cientos de mujeres salieron a las calles a decir: no somos un material de consumo para medios de comunicación, y ahorita estamos otra vez en esa misma circunstancia, que es no, la información, los datos duros no tienen que estar peleados con pues esta ética, este respeto a las familias, a familias de Guerrero, a campesinos que han estado dedicando los últimos 8 años de su vida a saber qué fue lo que pasó con sus muchachos en lo que sabemos, un crimen de Estado. Siempre uno como periodista tiene que valorar si es que ayuda más o solamente va a revictimizar o solamente se va a colocar en el centro de la conversación, en un asunto más de ego que de estar nosotros pues sirviendo a la verdad, que eso es lo que nos ocupa de manera permanente. Sobre las filtraciones, el presidente López Obrador dijo que se hizo de mala fe, pero que en su opinión no se deben ocultar las cosas. Ofreció disculpas a los padres por todo lo que hicieron sus hijos, mencionó que en las reuniones los padres dijeron que querían solo la verdad por más cruel que fuera, pero el presidente dice: estamos de acuerdo en eso, pero se les tiene que cuidar. También se lanzó fuerte con estas filtraciones, ya que calificó esto como una actitud de sopilotes. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Sí, yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpa, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Le ofrezco disculpa a los padres. Es lo que debe de cuidarse. También yo les dije, y ellos también en un momento lo plantearon, de que querían la verdad, aunque fuese dolorosa. Y sí es muy dolorosa. Mucho, mucho, muy dolorosa. Ese es el único tema. Lo demás es una actitud de, con todo respeto, de sopilotes. Pero si se conoce la verdad, no hay problema. La verdad es la que nos va a liberar de todo. Gracias. No ocultar nada. Y bueno, más adelante el presidente agregó que pues él no concuerda con que el informe esté testado. Recuerde que es como se lo hemos estado pasando aquí en pantalla, pero pues aunque no estemos de acuerdo en que haya información que se tenga que resguardar, no ocultar, sino es resguardar el término correcto, pues dice: tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación en el que los jueces pueden decir que se viola el debido proceso porque se dan a conocer los nombres, y en lugar de reponer el proceso, pues simplemente lo desechan y se acabó. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Sí, por eso yo dije, ¿por qué testaron?
que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado. No es saber, es que como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad, porque se violó el sacrosanto debido proceso. No. Y si son responsables y cometieron los crímenes, entonces, con una argucia legaloide, se vulnera la justicia, se pisotea la justicia. No, si lo hicieron con ese fin, están mal, porque nosotros no vamos a dejar de exigir castigo a los responsables. Esas maniobras legaloides, chicanas, no aplican. Y sabemos muy bien de que son bastantes frentes. La prensa amarillista, sensacionalista, los beneficiarios con la corrupción del antiguo régimen, los medios de información convencionales, no todos, organizaciones no gubernamentales, supuestamente organizaciones de defensa de derechos humanos, organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos. Bueno, ahí tiene lo que comentó el presidente y atendiendo a algunos mensajes que estaba leyendo acá en el chat de YouTube de Café y Noticias, en donde hay un debate también sobre la responsabilidad, y claro que tienen toda la razón, de las autoridades que son quienes filtran este documento. De hecho, el Centro de Derechos Humanos, Agustín Pro, él en uno de sus puntos del comunicado que citaba anteriormente, dice: recordemos que ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa. Es decir, el centro pide que se haga una investigación a la Fiscalía y claro que tiene en absolutamente toda la razón en este punto. Claro que son funcionarios que actúan con una irresponsabilidad tremenda al momento de darle a la prensa este tipo de documentos, tal como también, por ejemplo, ocurrió con el caso de Devani Escobar, que se filtra al periódico Milenio la autopsia, la quinta o cuarta autopsia que se le había hecho al cuerpo de Devani sin autorización de los padres. Esta es la parte preocupante, porque al momento en el que llega a la periodista, que es la que decide hacer públicos estos datos, pues uno primero tiene que ir con los directamente involucrados para consultarlo.
o ir incluso hasta con el secretario Alejandro Encinas, pero no, sería directamente con los familiares y decir, oigan, tengo esta información para hacer esto y esto, y porque yo lo decía hace un momento, dentro de las dependencias federales, sobre todo de la Fiscalía, que está inundada de personas todavía con una calidad humana un tanto dudosa. Uno, cuando le llegan ese tipo de documentos, porque siempre estamos expuestos a eso, tienes que valorar, primero, si la información es real, tienes que verificarlo. Y lo otro, también tienes que hacer un balance para saber qué es lo que quiere esa fuente, a qué es lo que busca al momento de darte un documento. No siempre es el asunto de saber la verdad, de dar a conocer. Siempre hay un interés previo de un funcionario que te entrega un documento. Entonces, pues sí, sin duda se le tiene que investigar a la Fiscalía para ver en dónde se fuga este documento. Y lo otro, pues sí, es un tema por completo de ética periodística. También, en un punto lo mencionaba aquí el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, le da un respaldo al derecho a la manifestación, tanto de los padres y madres de los 43 como de los normalistas. Esto en referencia a lo que ocurrió en el campo militar número 1 el pasado viernes. Por cierto, el día de hoy pues está la marcha conmemorativa de los 8 años que arrancará del Ángel de la Independencia al Zócalo. Ya nosotros aquí, sin embargo, le vamos a llevar toda la información al respecto. Así que, pues, esa es la información que es el día de hoy, en este día tan delicado, pero en general el tema de la desaparición, pues, está dando también, pues, digamos, está yendo hacia un punto en el que puede tomarse una decisión importante en el Senado de la República, porque, bueno, tenemos el día de hoy una nota de nuestra compañera Nora Nancy Gaspar, en donde nos da cuenta de una reforma que avanza en el Congreso, la cual contempla modificaciones en materia de desaparición forzada para que este delito sea considerado de lesa humanidad en términos del Estatuto de Roma, por lo que de avalarse por el Senado de la República, el mismo nunca prescribiría este delito y prevé además cambios al Código de Justicia Militar, ya que en caso de que integrantes de las Fuerzas Armadas sean responsables o estén vinculados con este delito, no se podrá aplicar el fuero militar. Esto es importantísimo porque pues ya estamos hablando de los precedentes que tiene que dejar en la legislación casos como el de Ayotzinapa y el de 100,000 personas desaparecidas más como son las que tenemos en México actualmente. Estos cambios, que fueron aprobados en lo general y en lo particular con 470 votos a favor, 0 en contra y una abstención, impactan disposiciones contempladas en la Ley General de Materia de Desaparición Forzada de Personas. Entonces, pues sí, sería un gran avance porque incluso va, como le decía, al Código de Justicia Militar. El proyecto fue propuesto por la diputada Carla Yuritsi Almazán del partido Morena el pasado 3 de febrero del 2022. Se argumentó que la desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos de carácter múltiple y que viola todos los derechos humanos, tanto civiles y políticos, así también como el derecho a la verdad, particularmente el conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.